hemos de situarnos un poco y partir de la base de que cuando nosotros empezamos a trabajar en este campo desde el ángulo de la medicina, cosa que entonces era algo absolutamente extraordinario, bueno, últimamente vemos que hay sectores médicos que han ido acercándose también a este campo de trabajo. Entonces, la mayor parte de alteraciones que afectaban el desarrollo del aprendizaje infantil se abordaban solo desde el ángulo de la psicología, desde el ángulo de la pedagogía, de la logopedia, de las clases de refuerzo. Muchas veces los tratamientos eran sintomáticos, es decir, cuando un niño catalogado por aquellos entonces de dislexia que hacía números al revés, pues se le aconsejaba que cada día dedicara 15 minutos a hacer fichas de números bien orientados, de flechas bien orientadas, de percepciones de formas. Es decir, se trabajaba mucho el síntoma. Si coloca los números al revés, vamos a hacer muchos ejercicios para que los vaya colocando bien orientados. Si tiene problemas con las multiplicaciones, pues que haga cada día más multiplicaciones que sus compañeros. Si tiene problemas con la lectura, muchas veces se aconsejaba, y desgraciadamente se sigue aconsejando, pues que lea cada día en casa media hora más, que se pelee con los padres con media hora más de lectura, después de haberlo pasado mal ya en colegio, en clase, leyendo en voz alta y dándose cuenta de que es un niño que lee mal. Entonces, el método de diagnóstico neurofuncional que hemos desarrollado parte de una serie de premisas que son muy importantes. La primera es considerar que detrás de cualquier proceso hay un sistema nervioso. Por eso hablamos de neurofuncional, alteraciones neurofuncionales. Es otro concepto que últimamente ha ido evolucionando mucho. Afortunadamente se han desarrollado la neurolingüística, se habla de neuropsicología, neuropedagogía, de neuroendocrinología, de neuroinmunología. ¿Por qué? Porque detrás de cualquiera de las cosas que hacemos hay un sistema nervioso. El que habla es el sistema nervioso, el que escribe es el sistema nervioso, el que piensa es el sistema nervioso, el que corre, salta y brinca, el que juega tenis, el que esquía o el que sube a un autobús es el sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso cuenta con un cuerpo que tiene una serie de estructuras especializadas para cada una de esas funciones. Pero esa es la primera premisa importante. Detrás de muchos trastornos hay una alteración, una disfunción, una inmadurez, un desorden, una desorganización de ese sistema nervioso que es el responsable de que la lectura, la escritura, el cálculo, la gimnasia, el deporte, el disfrutar de juegos en el patio, de que todo eso pueda funcionar. Para que todo eso pueda funcionar, hemos de desarrollar correctamente un sistema nervioso que en el momento del nacimiento es un proyecto. Por eso nuestra función siempre ha sido doble: preventiva y curativa, preventiva y terapéutica. Preventiva, ¿por qué? Porque el sistema nervioso hemos de organizarlo, hemos de montarlo. Cuando nace con unos mínimos imprescindibles, unos reflejos primitivos que después hay que integrar, que son suficientes para asegurar la supervivencia, pero el niño nace con un proyecto que tiene que poner en marcha gracias a la interacción con el entorno, gracias a la interacción con el medio. De ahí que una de las temáticas importantes del inicio de este curso, y lo veremos en imágenes, es estudiar un poco cuál es el proceso fisiológico, es decir, cómo hemos de desarrollar la psicomotricidad de base para poder, si no garantizar, porque en esta vida no se puede garantizar nada, sí asegurar al máximo posible unas bases sólidas para que ese sistema en el futuro pueda adaptarse a una cultura audiovisual y pueda adaptarse a su medio. Por lo tanto, hay una función preventiva que nos permitirá situarnos un poco en qué es lo fisiológico. Porque, lógicamente, hemos de hablar de patología, pero sabiendo qué cosas son normales. Es normal que un niño de 2 años se mueva. Y hoy tendemos rápidamente a catalogarlo de hiperactivo. ¿Por qué? Porque se mueve, porque no es capaz de estar 20 minutos sentado en determinadas actividades. Un niño de 2 años necesita moverse. El movimiento es básico para organizar las funciones del sistema nervioso. El movimiento es básico
para el aprendizaje. Así que hemos de andar con cuidado con los conceptos de patología, porque lo primero que tenemos que tener claro es cuál es la versiología. Hay una primera idea que es muy importante: neurofunción, neurodesarrollo, neuroaprendizaje. De ahí que el curso se llame Método de Diagnóstico Neurofuncional, porque el sistema nervioso va a jugar un papel muy importante. El segundo punto que queremos destacar es el de que nuestro trabajo siempre ha seguido una línea causal, es decir, nosotros lo que intentamos es averiguar cuál es la causa que hace que ese niño, cuál es la causa que ha llevado a ese niño a presentar ese tipo de problemas que pueda tener, sean problemas de lenguaje, de lectura, de psicomotricidad, de torpeza, de adaptación al patio, de atención, de hiperactividad, de escritura, de cálculo, de razonamiento, de ubicación en el espacio, de ubicación en el tiempo, problemas de ritmo. Y detrás de cualquiera de esos problemas hay unas causas. No podemos limitarnos a hacer y aplicar un tratamiento sintomático. Hay unas causas que podemos averiguar, que debemos averiguar, que hoy tenemos instrumentos, especialidades y especialistas. Colaboramos con especialistas de toda España porque tenemos casos de toda España. Tenemos especialidades, especialistas que han profundizado en el estudio de las distintas funciones motrices, sensoriales, cognitivas, integrativas, organizativas de un sistema nervioso que cuando no funciona suficientemente bien es por unas causas que han provocado esas alteraciones, y al mismo tiempo esa disfunción o esa inmadurez del cerebro actúa como causa más inmediata de la sintomatología que presenta un niño en un momento determinado. Por lo tanto, nuestro trabajo es desde el sistema nervioso, desde el conocimiento del sistema nervioso, y nosotros nunca hemos aplicado tratamientos. Nosotros lo que hacemos es un diagnóstico, elaborar un programa de tratamiento, detectar si además hay otras funciones en las que tengan que intervenir otros especialistas, y con ese programa, esas indicaciones o esas referencias de otras terapias complementarias que puedan necesitar, ese niño trabaja pues en Sevilla, en Santiago de Compostela, en Barcelona, aquí al lado de Sitges o en Cádiz, trabaja, aplica el programa que nosotros orientamos, y a partir de ese momento, pues bueno, a nivel posterior pues se van haciendo una serie de controles y algo muy satisfactorio. Después de 2 años, 3 años, año y medio, 1 año de terapia o 4 años de terapia, dependiendo de la magnitud, la profundidad del problema, muchas veces conseguimos dar el alta a un niño, y eso es muy significativo, porque cuando damos el alta quiere decir que un niño que a los 2 años apuntaba a un fracaso y tenía unos problemas importantes, a lo mejor a los 2 años no, a los 4 los ha resuelto. O un niño que apuntaba a un fracaso escolar en segundo de primaria, resulta que está tranquilamente siguiendo el tercer ciclo de primaria con buenos rendimientos, satisfacción, con placer, con gusto por ir al colegio, encontrarse con sus compañeros y trabajar con todas las materias con las que tenga que trabajar. Por lo tanto, ya tenemos ahí 2 puntos característicos de nuestro trabajo que son muy importantes: la importancia del sistema nervioso y el hecho de que vamos a buscar un tratamiento de tipo... Después hay un tercer elemento, que es el tercero que quisiera destacar, y es el que durante los últimos años, sobre todo a partir de la publicación del Manual de Diagnóstico Estadístico, el DSM-4, en los últimos años han proliferado tanto los conceptos de desatención, hiperactividad, impulsividad y los tratamientos con metilfenidato, que muchos de los problemas que antes, hace 20 o 25 años, se diagnosticaban de hiperquinesia, de dislexia, de disgrafía, de discalculia, de disartria, muchos de esos problemas que hoy continúan existiendo, se han ido asociando poco a poco, muchas veces como causa y otras como consecuencia, a trastornos de atención, trastornos de hiperactividad. Es lógico suponer que un niño que tiene un problema de lateralidad, que es un diestro contrariado, que tiene una visión ineficaz, que en segundo de primaria no se aclara ni con la lectura ni con las matemáticas, lógicamente en clase es muy difícil que esté atento y que esté tranquilo trabajando en su silla, en su mesa, durante 20 o 25 minutos. Realmente es muy difícil.
Entonces, ¿qué ocurre? Que poco a poco, como además los métodos de tratamiento que han ido proliferando en el campo del diagnóstico de la desatención, la hiperactividad, se han ido planteando como métodos muy sencillos. Usted le da esta pastilla por la mañana y la vida de su hijo cambiará. Eso ha ido proliferando tanto que ha ido solapando, se ha ido mezclando, ha ido, yo diría que, aumentando la consideración de importancia social sobre otro tipo de diagnósticos. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces nos llegan casos diagnosticados de dislexia, en letra pequeña, pero sobre todo TDA. Casos de niños de diagnóstico de espectro autista, pero sobre todo TDA. Clases de niños que cuando a los 5 años empezaron con la lectura, empezaron a tener problemas de inquietud, leían mal, escribían mal, dificultades de control gráfico, pero sobre todo TDA. Es por eso que nosotros hemos desarrollado unas tablas que serán un poco un hilo conductor durante este curso. Unas tablas de diagnóstico diferencial entre desatención, hiperactividad y distrés o estrés postraumático de la infancia, que no son solo específicas para esas patologías, sino que, tal como estoy explicando ahora, son perfectamente extensibles a la aplicación de otros. En ningún momento nosotros hemos dado unos cuestionarios a unos padres, a unos maestros, que rellenan y que prácticamente, sin ver a un niño, se hacen. La entrevista nos sirve ya para crear vínculos, la entrevista nos sirve ya para orientarnos y situarnos, para crear un clima de comunicación con los padres y con el niño, que creemos que es fundamental para poder evolucionar hacia el triunfo, hacia el éxito, entendiendo por éxito el que realmente nuestra intervención pueda ayudar a que la vida de ese niño pueda mejorar. Creemos que la comunicación con los padres y el vínculo con un niño que hemos de conseguir explorar, hemos de conseguir que se manifieste. Nosotros utilizamos muy pocas pruebas estandarizadas, muy pocos test. Nuestro trabajo es muy personal. Vamos al niño, a ese niño. Y muchas veces a ese niño no llega un test. De ahí la importancia que tiene crear ese clima de comunicación y el que todo ese material amplio, extenso, que vamos a proporcionar a lo largo de este curso, lógicamente se vaya adaptando a cada caso, porque tampoco es cuestión de en una entrevista hacer 400 preguntas y en una exploración hacer pues todas las 700 observaciones que podamos hacer. Vamos a profundizar en la lateralidad cuando ya por los datos previos que tenemos sospechamos o sabemos o intuimos que la base fundamental del problema de ese niño es un problema de lateralidad. Si es un niño de 3 años, pues ya no vamos a explorar la lateralidad porque es una edad en la que es fisiológico que tenga una conducta de ambidextrismo y que, por lo tanto, no tiene sentido ir a buscar qué definición, si su definición es más bien diestra o es más bien zurda.